es para que seamos nosotros los que creemos sociedades funcionales, para que nosotros creemos una bondad tangible en el mundo. Y esa es la sociedad creada por una religión para adultos. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. En el día de Kippur, en la tarde de Kippur, en los momentos más sagrados del año dentro del calendario judío, leemos en la Torá algo que parece no tener ninguna relación con la santidad de ese día, las prohibiciones de moralidad sexual. ¿Qué tiene que ver entonces la moralidad sexual con el día de Kippur? Hoy vamos a descubrir que la Torá busca generar una sociedad de moral para adultos. Comenzamos. Quizás cuando nos toca estar en el rezo del día de Kippur y cuando estamos leyendo el libro del rezo, que incluye por supuesto la lectura de la Torá, puede ser muy sorprendente para nosotros la lectura de las prohibiciones sexuales justo en el día de Kippur. ¿Por qué leer de todo lo que incluye la Torá en la tarde de Kippur las prohibiciones de la moralidad sexual? ¿Cuáles son las relaciones consideradas como incestuosas? ¿Cuáles son las relaciones prohibidas entre familiares? ¿Cuáles son las relaciones prohibidas de todo tipo en la Torá? Justo en la tarde de Kippur, cuando venimos de todo el día de estar conectados con el Creador, de estar inspirados, de sentir y de vibrar esta conexión tan especial del día de Kippur, como preámbulo al rezo de Minjá, que nos lleva a la parte más elevada del día de Kippur, que es el rezo de Neilá. ¿Por qué leer esto en este día? ¿Por qué leer la Torá justo en este fragmento? La explicación de esta y muchas otras cosas que nos pueden resultar extrañas a veces en la Torá es un fundamento del judaísmo, que realmente no porque estás en la sinagoga, no porque estás en el templo, no porque hoy estés inspirado, no porque hoy estés conectado, hay garantía alguna de que no vayas a cometer graves errores y graves faltas en tu vida. De hecho, justo cuando la persona se cree más perfecta, justo cuando el ser humano se cree más elevado, es cuando más susceptible a cometer los peores errores se puede llegar a encontrar. Porque la soberbia es soberbia, provenga de donde provenga. Y si uno en algún momento cree que está libre o que está exento de poder caer en cualquier tipo de bajeza o cualquier cosa que uno puede considerar que ni siquiera aplica para su nivel espiritual o moral, ahí es cuando realmente estamos en un grave peligro. Es justamente en la tarde de Kippur que la Torá nos recuerda hasta lo más bajo que podemos caer en el sentido de la moralidad, en el sentido de la moralidad sexual, en aspectos que quizás son compartidos casi por todo el mundo. La inmoralidad de lo incestuoso, la inmoralidad de las relaciones entre familiares, entre padres e hijos, hermanos, hermanas, cosas que quizás ni siquiera hubiera hecho falta que la Torá las exprese como para entender lo negativo que pueden llegar a ser. Sin embargo, en Kippur nos acordamos que si no somos conscientes podemos ya no nada más cometer errores, sino que eventualmente pudiéramos llegar a la situación más baja imaginable. Esto lo menciona, entre muchas otras cosas, Emmanuel Levinas en su libro Difícil Libertad. Este libro habla de ensayos sobre judaísmo y tiene un ensayo que es de mis preferidos, de mis lecturas preferidas en la vida. Lo podemos conseguir en español, originalmente fue escrito en francés, pero este ensayo se llama Una religión para adultos. Es muy interesante lo que dice Emmanuel Levinas sobre la responsabilidad del ser humano con respecto a otras personas, y de ahí también podemos inferir
la responsabilidad que tenemos con respecto a nosotros mismos. Y ¿por qué no escucharlo en sus propias palabras, ya que su elocuencia realmente puede abrir nuestras mentes y corazones? La responsabilidad personal del hombre respecto del hombre es tal que Dios no puede anularla. En el comentario rabínico encontramos el siguiente diálogo entre Dios y Caín. Le preguntó Caín a Dios: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La pregunta no es una simple insolencia. Procede de quien no ha sentido todavía la solidaridad humana y piensa, como muchos filósofos modernos, que cada uno existe para sí y todo está permitido. Pero Dios revela al asesino, a Caín, después de haber matado a su hermano, que su crimen ha perturbado el orden natural. La Torá pone entonces en boca de Caín las palabras de sumisión: mi crimen es demasiado grande para ser soportado. Nuestros sabios fingen leer en esta respuesta una nueva pregunta: ¿es acaso mi crimen demasiado grande como para ser soportado? ¿Es demasiado pesado para el Creador que soporta la tierra y los cielos? La sabiduría judía enseña que aquel que creó y soporta todo el universo no puede soportar, no puede perdonar el crimen que el hombre comete contra otro ser humano. ¿Es posible? ¿El Eterno no borró el pecado del becerro de oro? Y el amo responde: la falta cometida a los ojos de Dios depende del perdón divino. La falta que ofende al hombre no es de su incumbencia. El texto enuncia así el valor y la plena autonomía de lo humano cuando es ofendido, a un tiempo que afirma la responsabilidad que cabe a quien toca al hombre. El mal no es un principio místico que se puede borrar por un rito, por un ritual. Es una ofensa que el hombre hace tanto al hombre como a la creación de Dios. Nadie, ni siquiera Dios mismo, puede sustituir a la víctima. El mundo donde el perdón es todopoderoso se hace inhumano. Esta doctrina severa no conduce a la inhumanidad de la desesperación. Dios es paciente, es decir, acuerda un tiempo, espera el retorno del ser humano, espera su separación o su regeneración. El judaísmo cree en esta regeneración del hombre sin la intervención de factores extrahumanos, a partir de la sola conciencia del bien y de la ley. Todo está en manos de Dios, menos el temor a Dios. Las posibilidades del esfuerzo humano son ilimitadas. Existe finalmente la ayuda de una sociedad justa de la que la persona injusta a veces se puede beneficiar. De este modo, la aspiración a una sociedad justa en el judaísmo va más allá de toda piedad individual. Es una acción eminentemente espiritual y religiosa. Y en este sentido, lo que dice Manuel Levinas es que la moralidad y la justicia en la Torá dependen del crecimiento intelectual y conductual del ser humano. Es decir, que si quisiéramos resumir brevemente cuál es la intención del Creador al habernos hecho en este mundo, es para que seamos nosotros los que creemos sociedades funcionales, para que nosotros creemos una bondad tangible en el mundo. Y esa es la sociedad creada por una religión para adultos, no niños eternos que están esperando que un factor externo perdone o que un factor externo exima de responsabilidad. El día del perdón no es el día en el que nos perpetúa Dios como seres de baja capacidad que realmente no son responsables y hay que estar perdonando cada año, ¿no? Kipur es el día en donde se nos recuerda que sí, Hashem está dispuesto a perdonar nuestras faltas porque nuestra condición como seres humanos es imperfecta, pero no para perpetuarnos en un pensamiento infantil de yo voy a cometer pecados, faltas, errores, voy a andar por el mundo dañando a los demás y a mí mismo, e igual de todas formas Dios me va a perdonar. Al contrario, en este día es el día en que Hashem nos recuerda que sí está en nuestras manos ser responsables y en nuestras manos está madurar y crecer, para entonces, cuando cometamos errores, sí poder tener
la oportunidad de realmente ser perdonados.